para esos, y que confiaron en ese libre albedrío y vivieron según sus buenas obras, serán juzgados, y sus obras no les alcanzarán. También se abrió el libro de la vida, con el cual el Señor Jesucristo pasará lista a su iglesia. En Él estaremos, primeramente Dios, porque esa es nuestra esperanza. Pero este libro, dice también una revelación de Malaquías, va junto con otro libro, para aquellos que estén en el libro de la vida, y es el libro de las memorias. Vamos a Malaquías 3:16. Malaquías 3:16, también en lectura unida, dice la Escritura: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Este es el libro de las memorias que nos revela Malaquías y con el cual el Señor entregará galardones. Es un libro de memorias que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses, si eres un nacido de nuevo, si estás en ese libro de la vida, será contado en el libro de las memorias. Porque el Señor no vendrá a juzgarnos, pero vendrá a recompensarnos. Y es la entrega de galardones a partir de este libro de las memorias. La segunda verdad que tiene este versículo 28 de Hebreos, que dice: también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan, afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz es el único hecho que aconteció para quitar los pecados de muchos, y que abre la promesa del segundo advenimiento del Señor, pero ya sin relación con el pecado. Ya no viene como redentor. Ahora sí viene como lo esperaban los judíos. Ahora sí viene como rey. Viene como el Señor de señores. Lo cual nos conduce a la tercera verdad, que también encontramos en este versículo 28. Dice: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, el Señor Jesucristo regresará o aparecerá por segunda vez para enjugar toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él morará en medio de su pueblo en tierra nueva. ¿Dónde leemos esto? En Apocalipsis está diciéndonos que ese regreso del Señor será para consuelo, para una gran dicha, una gran felicidad, porque todas las cosas pasaron. Esta es la salvación de quienes aman su venida, y por tanto, en esta temporada estamos celebrando el segundo adviento. Esto nos lleva al tercer punto del mensaje, que es: por su primer advenimiento es que esperamos el segundo. Lo cual nos da la seguridad de la gracia y la esperanza de la vida eterna, al ser bienaventurados por tener parte en la primera resurrección. Veamos algunos textos que nos hablan del fundamento de nuestra esperanza en el segundo advenimiento del Señor, trascendiendo a toda dificultad y aflicción que pudiéramos estar padeciendo. Juan 14, 1 al 4, el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vamos ahora a Santiago 5, versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Primera de Juan 3, más adelante, en la primera carta de Juan, los versículos 2 y 3 del capítulo 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un poquito más adelante, Judas, los dos versículos 20 y 21. Judas 20 y 21 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Podríamos pasarnos aquí leyendo más textos, pero el Nuevo Testamento a lo que nos va dirigiendo es a la esperanza de la vida eterna. Estos textos nos muestran que es por el primer advenimiento, o sea, la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, que tenemos la esperanza de su segundo advenimiento y por tanto la certeza de la vida eterna. La eternidad entró a la temporalidad en Cristo Jesús. Y desde ahora tenemos las primicias de la vida eterna. Así llegamos al cuarto y último punto. Hablaré del segundo advenimiento, el cual Pablo resume muy claramente en primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Vamos ahí. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice la Escritura: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, porque se ha malentendido lo del rapto. Y es un daño que le hizo Scofield al pueblo cristiano, el arrebatamiento. ¿Cómo debemos entender el arrebatamiento? En el contexto de lo que hacía aquel pueblo que está hablando el escritor. En el tiempo del Señor se le daba la bienvenida. Los súbditos que esperaban la venida de un rey salían fuera de la ciudad a darle la bienvenida para entrar con él. Es en ese contexto que debemos entender que el Señor toma su iglesia, pero es para darle la bienvenida y entonces es inmediatamente estar con Él en el día final. O sea, no es que vamos a estar 1000 años, como es que después de que pasa esto, el Señor guarda su iglesia de una gran tribulación y entonces después regresan. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Vamos a estar entre nube y nube? No, la tierra es nuestra habitación. Desde el principio fue creada como habitación del hombre. Simplemente habrá una renovación. Y después nos daremos cuenta cómo lo hará el Señor. Pero el sentido de que salimos a esperar al Señor es en ese contexto de que los súbditos de una ciudad sabían de la venida del rey a visitar su ciudad y entonces era una cortesía ir fuera de la ciudad y entonces regresar y entrar junto con su rey. Es en ese sentido que debemos entender el arrebatamiento, no en otro. Así, de esta manera, muy clara, el apóstol Pablo, pues en poco texto resume cómo será el día de la segunda venida del Señor.
Y así estaremos siempre con el Señor. Termina ahí en el versículo 17. Así estaremos siempre con el Señor. Terminando en el versículo 18, con palabras de aliento, y que hoy el Señor trae para ustedes. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En conclusión, hermanos, lo que celebramos es el segundo Adviento, festividad que para nosotros como cristianos es esencialmente una ocasión de gozo y agradable remembranza de las obras redentivas de nuestro Dios que se cumplieron con su primer venida. Vivamos con la certeza que el Señor vendrá. Del día y de la hora nadie sabe, pero su iglesia lo espera. Espera significa trabajo, y trabajo significa espera. Como iglesia ya hemos recibido talentos, hemos recibido dones, comisión y mandatos, y el Señor nos ha enviado al mundo a trabajar en tanto que Él regresa. La iglesia busca y espera ese futuro glorioso, trabaja en su catolicidad, manifiesta su universalidad en el sentido extensivo, geográfico. Por eso la iglesia se forma de todas las naciones, pero también en el sentido intensivo, que es redimiendo la cultura y las estructuras del mundo y trayendo sanidad a las naciones. De esa manera trabaja la iglesia esperando al Señor. Para terminar, vamos al capítulo 24 de Mateo. Y aquí el Señor especifica en el versículo 46. Bueno, en varios versículos, voy a terminar en 46, pero en varios versículos el Señor especifica y da dos parábolas de ejemplo que esperemos en vigilia su venida. No vamos a leerlos todos, pero lo que habla aquí del esposo que llega repentinamente y las vírgenes que estaban esperándolo, entonces las que estaban preparadas con aceite fueron las que entraron con él. Y da otro ejemplo. Ese es el sentido de esta parte del capítulo 24 de Mateo. O sea, el Señor especifica que esperemos en vigilia su venida y trabajando productivamente para entregarle buenas cuentas, si es que queremos estar con buenas cuentas en el libro de las memorias. Y cierra con una frase muy bonita para su iglesia, en el versículo 46 del 24 de Mateo. Y dice así: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias, porque nuevamente tu palabra habla a nuestro corazón. Y Señor, como ha sido el diálogo desde que nos creaste, tú esperas respuesta. Ayúdanos, Padre, a responderte y entendiendo ahora cómo debemos esperarte, que es trabajando en tu reino. Que, Señor, no nos vayamos con interpretaciones de que el mundo se acaba, de visiones, Señor, que tienen lamentablemente otras iglesias. Solamente nos dediquemos a servirte en aquello que nos has dado, capacidades, dones, oficios. Y así, Señor, diligentemente estar de esta manera manifestando que somos tuyos y que nos has enviado al mundo para traer sanidad a todas las naciones. Ayúdanos, Padre, porque solamente en el poder y en la fuerza de tu Espíritu, en tu sabiduría, podremos hacerlo. Gracias porque celebramos, Señor, que tú regresarás. Y así como se cumplió tu primer promesa, y Señor, estuviste en esta tierra, naciste, moriste, fuiste crucificado, y Señor, resucitaste, así también regresarás, como dice tu Escritura. Te agradecemos por estas palabras y ayúdanos, Señor, a responderte con ese deseo y con esa productividad que tú nos mandas.
En Cristo oramos. Amén.